Buenos días, estimados seguidores. Un día más con vosotros, Juan de MS Legal Abogados. Hoy vengo a hablaros sobre un tema de protección de datos. Según nuestra legislación y la de la Unión Europea. Comencemos. La protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido tanto a nivel nacional como europeo. En España, este derecho está amparado por la Constitución española y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. A nivel europeo, el Reglamento General de Protección de Datos establece un marco legal uniforme para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Este vídeo analizaremos los aspectos más relevantes de ambas normativas y cómo se interrelacionan para garantizar la protección de los datos personales. El Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, establece las bases para la protección de los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea. Sus principales objetivos son: garantizar los derechos y libertades fundamentales, asegurar que los datos personales sean tratados de manera lícita, leal y transparente. Responsabilidad y seguridad. Imponer a las organizaciones la obligación de implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos. Transferencias internacionales de datos. Establecer requisitos específicos para la transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea, asegurando un nivel de protección adecuado. Principios del tratamiento de datos. El Reglamento General de Protección de Datos establece varios principios fundamentales para el tratamiento de datos personales, entre los cuales se incluyen: licitud, lealtad y transparencia. Los datos deben ser tratados de manera legal, justa y transparente. Limitación de la finalidad. Los datos deben ser recogidos con fines específicos, explícitos y legítimos. Minimización de datos. Solo se deben proteger los datos personales que sean estrictamente necesarios. Exactitud. Los datos deben ser exactos y, cuando sea necesario, actualizados. Limitación del plazo de conservación. Los datos no deben ser conservados más tiempo del necesario. Integridad y confidencialidad. Los datos deben ser tratados de manera segura. Derecho de los titulares de datos. El Reglamento General de Protección de Datos también garantiza una serie de derechos a los individuos, incluyendo derechos de acceso, derecho a obtener confirmación de si se están tratando sus datos personales y, en su caso, acceder a ellos. Derecho de rectificación, derecho a solicitar la corrección de datos inexactos, derecho de supresión, derecho a solicitar la eliminación de sus datos, derecho al olvido. Derecho a la limitación del tratamiento, derecho a restringir el tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. Derecho a la portabilidad de los datos, derecho a recibir los datos personales en un formato estructurado y a transmitirlos a otro responsable. Derecho de oposición, derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales por motivos relacionados con su situación particular. El marco legal en España: la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Se complementa y desarrolla el Reglamento de Protección de la Garantía de Protección de Datos. En España introduce especificidades nacionales y refuerza ciertos aspectos de la protección de datos. Entre sus principales características se encuentran: adaptación del Reglamento General de Protección de Datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales adapta las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos al contexto español, proporcionando claridad en su aplicación.
Garantía de los derechos digitales. La ley incluye un capítulo específico sobre los derechos digitales, abordando temas como la desconexión digital, la protección de datos de menores en Internet y el derecho al testamento digital. Régimen sancionador. Establece un régimen de infracciones y sanciones para el incumplimiento de la normativa de protección de datos, con multas que pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocios anual global del infractor. Las autoridades de control. La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en España. Sus funciones incluyen supervisión y control, garantizar que se cumplan las leyes de protección de datos, asesoramiento, proporcionar orientación y apoyo a organizaciones e individuos sobre sus obligaciones y derechos, resolución de reclamaciones, investigar y resolver reclamaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales, interacción entre el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Actúan de manera complementaria para ofrecer un marco de protección robusto y coherente. Mientras que el Reglamento General de Protección de Datos establece las bases y principios generales, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales proporciona especificidades y desarrollos necesarios para su aplicación efectiva en España. Esta interacción asegura una protección homogénea en toda la Unión Europea, adaptada a las particularidades nacionales. Podemos concluir que la protección de datos personales es un derecho fundamental que exige un marco normativo sólido y coherente a nivel europeo y nacional. Tanto el Reglamento General de Protección de Datos como la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales establecen las bases para garantizar este desarrollo, proporcionando principios claros y derechos específicos para los individuos. La correcta aplicación de estas normativas es esencial para proteger la privacidad y los datos personales en un mundo cada vez más digitalizado. Y aquí he concluido el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya sabéis, para más información a mi página web mslegal.es o al correo electrónico info@mslegal.es. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.